Libro del Éxodo capítulo 17, estamos meditando del verso 8 al 12, vamos a estar leyendo hoy. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge unos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra. Señor, gracias porque tú eres el que nos bendice y nos fortalece hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el plan y propósito que tienes para nosotros. A través de tu preciosa palabra, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra vida y permítenos, Señor, ver cómo tú obras y cómo tú haces cosas preciosas en nuestra vida y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te glorificamos a ti y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted pueda tomar este título para nuestra reflexión en esta oportunidad. Ajusta la estrategia. Escríbalo ahí. Ajusta la estrategia. Hemos venido entendiendo sobre diferentes detalles que son importantes en esta historia, que el Señor ha pedido de forma expresa, como lo menciona el texto más adelante, que se mencione, que se escriba, que no se pierda en la historia lo que pasó en este enfrentamiento entre Israel y Amalec, porque nos deja grandes enseñanzas. Y una de esas, aparte, hemos visto cómo la importancia de escoger, hemos visto la importancia de identificar aquellas cosas, aquellos aspectos que es importante que identifiquemos dentro de lo que nos está pasando. Y después de escoger, identificar, necesitamos hacer un ajuste tal vez en la estrategia, en la forma en la que estamos haciendo las cosas, porque si identificamos algo que no está funcionando, que no estoy haciendo bien, pero solo me quedo en esa identificación sin realizar un ajuste, sin realizar unas mejoras, sin poder hacer eso, pues simplemente me voy a quedar ahí y no voy a poder avanzar y pues recibí la dirección del Señor o empecé a organizar mi vida, identifiqué aquellas falencias que tengo, pero si no hago un ajuste, pues no va a funcionar. En el versículo 12 encontramos algo que es bien interesante y es el 11, que es el que precede. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces aquí hay un proceso de identificación de algo que sucede. ¿Quiénes son los que hacen el proceso de identificación? Y es aquí donde es interesante que el que propone hacer los cambios en la estrategia no es el mismo Moisés, sino son las personas que están acompañándolo. ¿Por qué lo podemos decir así? Porque en el 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Habla de un ejercicio de las otras personas, en este caso Aarón, y de Hur, que es el otro que está acompañando a Moisés en medio de este ejercicio que se está desarrollando. Y entonces ellos primero identifican desde la vista privilegiada que tienen, identifican que en el campo de batalla hay una correlación entre que Moisés levante su mano con la vara de Dios en su mano y que Moisés baje su mano con la vara de Dios en su mano. Entonces, este es un detalle no menor, sino un detalle interesante de estrategia y de desarrollo que nos lleva a entender que Dios nos envía
pero también el Señor espera que usemos esas capacidades que nosotros tenemos. En este caso se está dando un desarrollo desde la capacidad de observar algo, un fenómeno que está pasando, y Aarón y Ur buscan la forma de poder brindar una solución a ese problema. Podemos ahí ver que no, como tal, no hay una voz de Dios que le dice, venga, Aarón, Ur, por favor, pongan una, una piedrita que Moisés necesita sentarse, levántenle las manos. No, no vemos esa expresión como tal, sino vemos que ellos ya han sido escogidos, han identificado un problema y ellos al identificarlo son los que deben, en este caso, buscar una solución. Y la clave está en el inicio del versículo número 12 cuando dice las manos de Moisés se cansaban. El verbo que se utiliza en el hebreo para hablar de cansar es kaved. K-A-B-E con tilde y D. K-A-B-E con tilde y D. Kaved. Lo repito una vez más. K-A-B-E con tilde, kaved. ¿Sí? Kaved es el verbo que se utiliza en el original y que se puede traducir como algo que es pesado, ¿sí? Algo que se puede definir también como algo, una carga, algo que puede ser difícil, algo que puede ser duro, espeso, algo que puede ser grave, algo que puede incluso causar molestia, algo que puede cansar a la persona. ¿Sí? Ese kaved es lo que ellos identifican que está ocurriendo en este momento, y el identificar ese kaved es determinante para poder traer una victoria aplastante sobre Amalek. Pero no solo hay que identificar el kaved, sino buscar la manera y la estrategia, hacer un ajuste en la estrategia para que ese kaved no sea el que inclina la balanza. El kaved muchas veces puede estar inclinando la balanza en nuestra vida hacia lograr la victoria a plenitud o hacia tener victorias momentáneas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede pasar eso, lo que le está pasando en estos momentos a Moisés. Moisés es el líder, es escogido por el Señor, es la persona que lleva la vara de Dios en su mano, pero aquí se está dando un desarrollo donde Dios también quiere enseñar la necesidad que tenemos de otras personas que apoyen eso que estamos haciendo. Y no solo lo hablamos desde la concepción de el pastor que necesita un equipo de personas que esté a su lado, identificando, entendiendo lo que hay que hacer, sino también desde cada uno de nosotros como parte del plan de Dios, pertenecientes a una congregación, siendo parte de la iglesia, también necesitamos ese apoyo y ese desarrollo, porque todos podemos sufrir un día un cabet. Todos podemos atravesar por ese cabet, ese cansancio, ese sentir que es difícil lo que estamos haciendo, pasar por esa situación que de pronto nos está causando molestia, ¿sí? Que de pronto estamos llevando una carga muy pesada, y entonces este es un claro reflejo de cosas que pueden pasar de pronto en el hogar. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido cansado. Y mire lo precioso que pasa con la escritura, y es que la escritura no esconde la fragilidad humana, no esconde esa situación que nos puede pasar, ¿sí? El Señor no quiere ocultar esa fragilidad, sino al contrario permite que la podamos encontrar y la podamos ver, pero con la diferencia de que cuando surge la fragilidad humana, los personajes que encontramos en la escritura no se quedan prisioneros de esa fragilidad humana, sino que avanzan y van, y hay un ajuste en lo que se está haciendo para poder ir
a la victoria y que la victoria sea contundente. Yo no sé cuál es el ajuste que usted y yo necesitamos hacer. Usted lo puede conocer, lo puede vislumbrar. Ajustes que tienes que hacer en tu vida, en tu relacionar, en tu quehacer. Porque si no haces ajustes, si sigues obrando de la misma manera, entonces es muy posible que estemos en que gana Amalek, ganamos nosotros un poquito y así, no la pasamos, ¿sí? No la pasamos como en ese escenario de que no tenemos un desarrollo constante de victoria, sino que vamos subiendo y bajando, subiendo, como que sí ganamos, como que no, como que hacemos las cosas, pero como que tampoco, como que vamos y como que no vamos. Y eso no es lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos. Dios desea que nosotros tengamos un desarrollo pleno de las cosas, que vayamos avanzando, que honremos al Señor, que veamos cómo su preciosa presencia nos capacita. Tú y yo hemos sido capacitados, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo y eso nos permite hacer ajustes en la estrategia. Entonces, Aarón y Uri identifican que hay que hacer algo, porque Moisés estando de pie levantando su mano, lógicamente, naturalmente, tenemos la ley de la gravedad y todo lo empuja hacia abajo y esa presión que está haciéndose, tú puedes sostener las manos por un momento, pero es que la batalla no va a durar un momento. Las batallas de la antigüedad se hacían desde que alumbraba el sol hasta que terminaba el sol. ¿Sí? Porque pues bueno, no existía de pronto otra manera de verlo. Si tú en medio de la noche enciendes una antorcha, pues la visión, la limitante es muy poca, pero sí te vuelves en presa fácil de tus enemigos. Entonces el día se aprovechaba al máximo, se peleaba hasta que ya no hubiera más la luz del sol. Incluso uno lo ve, por eso hay un momento cuando Josué está también librando una batalla y ve que el sol está por meterse y entonces levanta su voz y habla para que el sol se detenga, ¿sí? Y el día pueda ser más largo para que él pueda terminar con esa batalla y que no queden vivos los que puedan huir y después armar ejército y venir otra vez a luchar contra Israel. Entonces, ellos saben que el día, o sea, el ejercicio de estar subiendo y bajando durante el día no les va a dar la victoria que necesitan. Entonces, ellos hacen un ajuste en la estrategia y el ajuste en la estrategia va que identificaron qué es lo que está pasando. El cansancio es lo que está haciendo que la estrategia, que el propósito de la batalla, que aquel levantar la vara del Señor no sea constante, por ende Israel no pueda vencer en batalla a Amalek. Y ese Kabet es al que ellos le generan una estrategia para que ya el cansancio, ya la carga pesada, lo que está llevando Moisés sea más llevadero y pueda durar todo el tiempo y ellos puedan ser parte de esa estrategia. Entonces, aquí es un llamado de atención también para tu vida y para mi vida. Identifica, mira, a veces nosotros como cristianos, pocas veces generamos ajustes en nuestras estrategias, en nuestras disciplinas. Voy a empezar por mencionar, la oración se nos vuelve tal vez un cansancio, ¿sí? Hay momentos y eso es algo que no podemos negar, se nos puede convertir de pronto en algo que no es de vida, sino que ya tú te cansas. Entonces, a veces nosotros no hacemos ajustes en la estrategia. Mire que aquí Aarón y Ur no están, ni siquiera se menciona por alguna parte perdón lo que voy a decir, el diablo, no se menciona y no se dice, eh, no se está diciendo, oiga, pero mire, es que el diablo me envió esto, nos envió esto y no podemos sacar la batalla adelante. No, ni siquiera se hace una mención a él, a los enemigos espirituales que hay, sino se identifica algo que en lo natural está volviéndose en contra de la estrategia para ganar la victoria. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. No siempre son nuestros enemigos
los que nos presentan situaciones, sino a veces son cosas que nosotros tenemos que ajustar. La batalla no se va a ganar en el caso de esta que estamos presenciando de pie y levantando las manos. Se necesita sentarse, se necesita que otras personas ayuden a sostener sus manos y que Moisés tenga la vara en alto. Pero eso no se hace si no hacemos un proceso juicioso. Identifica qué es lo que está dañando la motivación para orar. Mira que a veces es porque nuestra oración se cansa, porque lo hacemos tal vez en horarios, en momentos, en lugares que no nos facilitan eso. Porque la reflexión de la lectura de la palabra tal vez no está teniendo los resultados que estamos esperando, porque de pronto lo estamos haciendo como no tenemos que hacerlo. Sí, hay que prestar atención y hacer los ajustes. ¿Por qué el congregarme tal vez no es un disfrute? No, porque me estoy acostando a las 2, 3 de la mañana y levantarme es un complique y entonces necesito hacer ajustes en la estrategia. Quiero compartirles algo que particularmente me ha servido con el tema de mis hijos. Una de las cosas que nosotros identificamos con mi esposa es que la mayor dificultad que enfrentan los padres en el proceso educativo de sus hijos es el levantarse temprano. Todos los colegios entran temprano, por ende, los niños deben despertarse más o menos entre las 4 y 5 de la mañana, deben de estar despiertos para poder alistarse, desayunar, eh, ir de la casa al colegio, llegar temprano y estar ahí y que ellos puedan iniciar las clases. Pero también nosotros identificamos que el descanso es vital en las primeras, siempre es vital y sobre todo en las primeras etapas de la vida. Una de las cosas que hace mucho que los niños se desarrollen mucho es que coman bien y duerman bien, ¿sí? Por lo general, cuando un niño empieza a despertarse muy seguido, no concilia bien el sueño, es perjudicial para su desarrollo como tal. Entonces, comer bien es importante y dormir bien. Entonces, al inicio los primeros días, pues con la emoción de querer ir a estudiar, de ir al colegio, pues las cosas van bien, pero ya después de los primeros 15 días, 20 días, ya la cosa empieza un poquito a complicarse. Entonces, nosotros estamos cometiendo varios errores en ese tema. Uno de los que después identificamos fue que mis hijos llegaban y como llegaban cansados, entonces uno como papá, bueno, mijito, vaya, échese una siestica, vaya, duerma, mi amor. Y bueno, entonces pues mis hijos muy sin miedo y sin pena, ellos van y se acuestan, duermen y entonces se levantaban, digamos, llegábamos a la casa sobre la 1:30 más o menos, entonces llegaban y almorzaban y después les daba como perecita, entonces iban y se acostaban y entonces después se levantaban como a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, hacían tareas, pero para volverlos a acostar, qué paridera. Nos daban las 9, a veces 10 de la noche, y claro, como habían hecho siesta, pues ya el sueño, la hora del sueño se empezaba a atrasar, empezaba a ser más larga. Y pues para levantarlos, pues uno sufría, levántese, es que tengo sueños, que no. Y entonces un día tuvimos que hacer un desarrollo de ajuste en la estrategia. Entonces, ajustar la estrategia de qué manera. Hay algo que nosotros o yo le puse ese nombre. Mis hijos entraron en un horario de celador. ¿Qué quiere decir? Celador. En el sentido de que vamos a hacer que ellos estén durmiendo 12 horas y 12 horas continuas estén despiertos. Si pueden dormir de pronto un poco más, pero para poder dormir un poco más tendrían que acostarse un poco más temprano. Entonces empezamos a hacer esos ajustes. Lógicamente costó porque ya era acostarlos a las 6 de la tarde para que durmieran hasta las 5 de la mañana, se levantaran y pudieran ir al colegio. No fue fácil ajustar esa estrategia, pero se ha ido logrando, ¿sí? Y a medida que empezamos entonces ahora que llegan del colegio, no, hay que mantenerlos activos los primeros días hasta generar la costumbre. Entonces ellos llegan, almuerzan, hay que hacer tareas, hay que hacer esto, lo uno y lo otro, y entonces no les dejamos hacer siesta.
¿Para qué? Para que la siesta no impida el que ellos puedan descansar. Pero igual ese tiempo que duermen es más que suficiente, ¿sí? Al punto de que hoy en día podemos decir el ajuste de esta estrategia nos ha servido porque es fácil despertarlos. Ellos mismos a veces hasta se despiertan solos. Cuando no, cuando ellos mismos empiezan, no, es que todavía no tengo sueño, empiezan a aplazar, pasan de la hora que sabemos que tienen que estar dormidos, empiezan a demorarse, es perjudicial para su madrugada. Hicimos un ajuste en la estrategia para no tener ese problema. Lógicamente, sábados, domingos, festivos, ellos siguen con ese horario. Bueno, son, digamos, unas buenas consecuencias, pero la mayor parte del tiempo que involucra su proceso de formación, ellos están con el 100% de sus capacidades listos para ir al colegio. ¿Y por qué le cuento esto? Porque mira cómo podemos identificar cosas y hacer ajustes para que eso que es un problema no siga siendo un problema, sino que tengamos un cambio en la manera. No le estoy diciendo que tiene que hacer eso, no, porque el proceso de ajustar y de hacer las cosas parte de un conocimiento. Si usted lo quiere aplicar y lo quiere hacer, pues hágalo desde siempre y cuando usted lo entienda. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, el proceso de ajuste de la estrategia, ajustar, identificar. El problema que nosotros estamos teniendo con nuestros hijos es que no, para despertarlos era un problema, entonces nos estresábamos, empezábamos el día nosotros también difícil, pero eso nos ha permitido minimizar eso y entonces tener una forma diferente. ¿Vale? ¿Necesitas hacer ajustes en tu estrategia? ¿Necesitas ajustarlas? Aquí vemos a Aarón y a Hur que identifican ese cavet. Y entonces dice, por lo que tomaron una piedra. Sí, entonces ellos identifican que el estar solo Moisés, así con las manos, con la vara de Dios en alto, hace que por naturaleza va a tener un tiempo de resistencia y no va a resistir 12 horas, ni 10 horas, ni lo que falta para que termine la batalla. Entonces ellos dicen, vamos a hacer algo, vamos a ajustar el tema. Y ahí es donde uno entiende que el ajustar el tema es generar que las cosas las podemos hacer de una forma diferente, ajustándolas y mejorándolas para que cada uno pueda aportar algo y no sea difícil lo que tienen que hacer. Entonces dice, necesitamos que Moisés esté sentado. Traigamos una piedra, van y buscan. Hay un ejercicio de hacer, ¿sí? Hay que ir a hacer. Entonces van y buscan, traen una piedra para que Moisés se pueda sentar sobre ella. ¿Sí? Dice, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Entonces ya hay algo que hay que hacer en el ajuste de la estrategia. Hay que buscar que Moisés no esté de pie, sino esté más bien sentado. ¿Sí? Sentado aguanta más. Mire que a veces uno de pie no aguanta lo mismo que sentado, aunque la silla nos empiece a incomodar, pero a veces es más cómodo estar tal vez sentado, ¿sí? Y entonces empieza ahí a ajustarse la estrategia. Ya no vamos a estar de pie, sino vamos a estar sentados. Listo. Y de entonces dice que se sienta sobre la piedra y entonces Aarón y Hur sostienen sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Entonces, sostener las manos es lo siguiente. Quiero que usted pueda ver lo siguiente. A veces nosotros pensamos que lo que ellos hicieron fue coger la mano de Moisés de aquí y levantarla. No es tanto lo que ellos están haciendo. Si Moisés se sentó, levantar la mano desde estar sentado no es esto. ¿Sí? Porque igual esto genera mucha tensión. La tensión que se genera de levantar las manos es bastante fuerte. El proceso es que él dobla el codo, la mano está arriba. ¿Sí ven? Aquí la mano está arriba. ¿Mm? Entonces, este ejercicio solo de abrir el brazo de esta manera, ¿sí? De abrir el brazo de esta manera, no es tan cansado como estirarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen esto
levanta, aquí está la mano, ya está arriba. Y entonces lo único que hacen ellos estando de pie, Aarón y Hur solo necesitan colocar sus manos aquí para sostener. Entonces voy a pedir acá el favor a mi esposa que me va a ayudar acá a explicarles a usted. Entonces tú solo necesitas sostenerlo ahí. Entonces mira, el proceso de sostener la mano, ¿sí? No es difícil para ella porque ella tampoco tiene que hacer el esfuerzo de levantarle la mano y nos cansamos tres. Solo lo sostiene de una forma práctica y sencilla. Y Moisés puede estar descansado y en este caso Aarón y Hur también, porque el proceso es más sencillo para el sostenimiento de la mano. Entonces, ese proceso es el que hacen. ¿Sí ven cómo se acomoda y se ajusta la estrategia para que sea de una u otra forma cómoda para todos los que están haciéndolo? Se facilitan las cosas. Y eso es importante. No quiere decir que lo fácil no requiere un proceso de organizarse, sí requiere un proceso de hacerse, pero se organiza de tal forma que no es tan complicado el poderlo hacer. Y eso habla de los ajustes en las estrategias que nosotros tenemos. Haga ajustes, tampoco es que a veces nos vamos ya a lo relajado, a lo fácil, ¿no? Tráigale una cama a Moisés para que esté ahí. Ya, no, sino simplemente es hacer los ajustes. Los ajustes son buenos, son importantes. Hay que hacerlos en nuestra forma de hacer las cosas. Si quiero madrugar, pues tengo que acostarme temprano. Voy a hacer un ajuste, voy a acostarme temprano. Si quiero lograr tal cosa, entonces si me distraigo usando esto, entonces voy a apagarlo. Si hay cosas que he identificado que son las que me están generando conflicto, entonces voy a tomar los correctivos a tiempo para evitar tener eso en mi vida y para que eso no se vuelva en un impedimento y podamos ir a la parte final del verso 12 cuando dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así hubo en sus manos firmeza. Firmeza es un verbo que ya les he compartido un poco y se llama emuná. E-M-U-N-A con tilde. E-M-U-N-A con tilde. Lo repito. E-M-U-N-A con tilde. Emuná. Y emuná nos habla de firmeza, de seguridad, de fidelidad, de honradez, de lealtad, de veracidad. Entonces vemos aquí una transformación. Pasamos de un kaved, de algo que es difícil, de algo que se ha vuelto un problema, a un emuná, a tener algo diferente, a ser fieles, porque hicimos un ajuste en la estrategia, porque identificamos algo y empezamos a mejorar las cosas. ¿Sabes? Necesito hacer ajustes en mi oración, en mi lectura de la palabra, ajustes para congregarme y disfrutar el congregarme y no perderme esos tiempos. Necesito ajustes en mi compartir para poder dar el fruto que el Señor está esperando, ¿sí? Porque a veces nosotros no hacemos esos procesos evaluativos, esos procesos de ajustes y todo decimos, no, pues ya dejémoslo así, eso, el Señor es el que hará las cosas, el Señor es el que hará, Él es el dueño, sí, Él es el dueño, mire, aquí vemos, el Señor está ahí con ellos. Pero mire lo precioso, el Señor espera que tú y yo también hagamos nuestra parte. Y eso no muestra que Dios no es Dios, no, sino al contrario, eso nos da un privilegio tan precioso de que Dios está esperando que tú y yo también podemos hacer y aportar al plan y el propósito que Él tiene. Aporta algo precioso a ese propósito que Dios ha traído, a esa estrategia, lo que Dios está usando, lo que Dios te ha permitido identificar. Ve, como hemos hablado, miramos, sí, resaltamos lo bueno, también hablamos de lo malo, pero mostramos una solución. ¿Qué hay que hacer? Hace unos días hablaba con alguien, le comenté sobre una dificultad que había y le mostré una solución y esa persona me quedó marcado lo que me dijo, eso me gusta.
Hay muchos problemas, pero que me den soluciones, eso me parece bien. Porque pues si me llaman a mí solo a ponerme problemas y no me dan soluciones, pues es muy complicado, nos vamos a demorar mucho. Pero eso también es la voz del Señor. Dios quiere y anhela también decir como me dijeron a mí y se lo transmito a usted. Eso me gusta, sí. Hay cosas buenas, hay cosas malas que mejorar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo mejoramos la estrategia? ¿Cómo ajustamos esto para pasar del Kaved al Emuná? Necesitas pasar al emuná de Dios en tu vida, al ser fortalecidos, a que en tus manos haya firmeza hasta que se puso el sol, hasta que se cumplió el tiempo, hasta el momento, pero se necesita identificar qué es lo que está dañando, cuál es el Kaved, qué es lo que está generando cansancio, y vamos a cambiar y vamos a hacer un emuná y a recibirlo en nuestras vidas y corazones. Ajusta la estrategia para hablar. Hay cosas que se nos vuelven cansonas, a veces como las decimos. Cambiemos la forma y tendremos un emuná precioso en nuestras vidas. Ore al Señor. Padre, gracias. Señor, gracias porque nos estás llevando a entender, a ajustar las cosas. Señor, no depende del que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a ajustarnos en la estrategia. Señor, hay cosas en nuestra vida que necesitan un ajuste. Hay cosas que nos están llevando a cansarnos más, a perder el tiempo, y no es lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que podamos ver en todo, en lo espiritual, en lo natural, aún en lo emocional. Hay cosas, Señor, que estamos haciendo que nos están cansando, que nos están llevando al cansancio, a cansarnos. Pero, Señor, tú quieres que hagamos los ajustes para que lleguemos al emuná, al ser fortalecidos, al no perder la fuerza. Señor, oro para que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos llenes con tu favor. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, hoy venimos delante de tu preciosa presencia y pedimos que tú, Señor, nos ayudes. Padre, gracias porque estás aquí con nosotros. Señor, gracias porque podremos enfrentar las diferentes situaciones y ver tu mano preciosa y de poder con nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú el que obra en nuestras vidas. Señor, queremos salir del Kaved, de eso que nos cansa, que aún nos irrita. Queremos salir de eso e ir al emuná, a la fortaleza que viene de tu parte para nosotros. Señor, ayúdanos, fortalece nuestra vida. Permítenos entender que necesitamos del otro. Permítenos entender que otros van a confiar en nosotros para que les ayudemos a levantar sus manos, a fortalecerlos, a traer para ellos un emuná de tu parte, que cambie y derrote ese Kaved que está impidiendo que tengamos victoria hasta que se termine el día. Señor, hoy levantamos y fortalecemos la fe de cada uno y creemos, Señor, que tú eres el que obra y bendices, levanta, restaura y fortalece. Que tu mano, Señor, esté con nosotros y nos bendigas. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.